Andalucía. Y ahora, señoras y señores, bueno, os presento y luego cabecera. Vamos a hacerlo. Alberto Pons, gran líder del Club de los Curiosos. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Roberto? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues un tema que sé que estamos en un horario infantil, entre comillas. Bueno, familiar. Eso es. Y voy a pedir que los televidentes que sean un poco sensibles, Ya. pues no que hagan zapping, porque si no perdemos espectadores. ¿Estás diciendo que si hay alguien hipersensible que quite la tele? No, que se ponga un cojín. Vale. Como cuando hacemos con las pelis de terror. Mejor una bolsa. Paco Quevedo, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, ¿Sí? encantado de estar aquí a tu lado, Roberto. A tu lado me siento seguro. Eso. Ya estás mejor, ¿no? La última vez que conectamos Sí. contigo estabas recuperándote. Sí, porque además tuve la suerte de que me cosió un cirujano que veía bien por un ojo y la costura le ha salido casi derecha. Qué bonito. ¿Cómo? No. Oye, cuando te operan, que la cicatriz esté bonita es una cosa que hay que valorar. Y también me acompaña Manolo, el del Prica. Sí, habéis escuchado bien. Manolo, el del Prica. ¿Cómo estás, querido? Bien, aquí con ganas de volver. Después de... bueno, hay que deciros a todos que el mejor club de los curiosos en Llegó la Hora fue el que hicimos Manolo y yo solos un día aquí, que faltó todo el mundo, vino solo Manolo. Manolo, ¿cómo fue ese programa? Cortito y breve, pero bien. Al toque, estuvo bien. Cortita y al pie fue. Al pie, estuvo bien. Bueno, que no hemos dicho de qué vamos a hablar, Alberto. Pues fíjate, estamos cerca ya de la Semana Santa. 23 días. Efectivamente. Es una semana en la que, a ver, ya es más tradición que otra cosa, pero luego sí lo analizamos, todo gira en torno a la figura de Jesucristo. Sí. El creyente cree en Jesucristo, si existe el bien, existe el mal. Sí. Y nosotros hoy, en estos especiales Club de los Curiosos que haremos hasta Semana Santa, Sí. vamos a tocar el lado malo de las cosas. Y nos vamos a centrar un poquito en lo que son las posesiones diabólicas. Oh. O sea que Posesiones diabólicas. Tema serio, ¿eh? O sea, posesión diabólica es que te posee el... Te puede poseer o Satanás o alguno de sus diablos, según el Vaticano. Madre mía. Pues bienvenidos, bienvenidas, señoras, señores, al Club de los Curiosos. Madre mía, posesiones diabólicas. No me extraña lo que has dicho antes, de hipersensible, cuidadito, porque va a ser un rato... Bueno, qué montaje. Aquí tenemos el gran líder, claro. Yo creo que sí venderían más. Una foto de Alberto ahí en la puerta, eso vende a casco porro. Oye, estamos diciendo que Alberto Pons es el gran líder del Club de los Curiosos, pero vamos a explicar una vez más qué es el Club de los Curiosos. Pues el Club de los Curiosos es un podcast, bueno, realmente nació como un programa de radio en nuestro querido pueblo, municipio, Rincón de la Victoria, en los brazos de 101 también, porque nacimos de tu mano allí en 101 Radio, Sí. Rincón. Llegó la terrible pandemia y ahí es cuando nos lanzamos a seguir el programa haciéndolo desde casa, el mundo del podcaster. Y como allí la gente no tenía otra cosa que hacer, nada más que ver la tele o escuchar radio, pues le dieron por escucharnos y desde entonces... Y se ha convertido en uno de los podcasts más escuchados a nivel nacional. Estáis en iVoox dentro de la categoría de original, que es como la canela fina, sí, y 40 y casi 5.000 suscriptores. Sí, ya estamos en 43.200. Ahí está, Más o menos. muy bien, subiendo. Sí. Joder, qué bueno. Bueno, pues nada, vamos a hablar hoy de posesiones diabólicas, así que preparaos, pero siempre con el rollo de Llegó la Hora y con el rollito del Club de los Curiosos, ¿eh? Yo he seleccionado, pido a realización que cuando yo arranque mi sección, que será la primera, hoy toca, Bien. pero por el motivo que ya veréis, Sí, pues he seleccionado fotos que no sean muy duras, Vale. incluso algunas en tono un poco jocoso, vale. por aquello del horario. Vale. Porque sí que es cierto que aquí hoy la parte más oscura y más cruda la trae Paco Quevedo y Manolo del Prica. Sí. No, pero es verdad. Porque, así. Paco, ¿qué es lo Bueno, que traes para que sea tan crudo? Porque como hablamos de Satanás, de posesiones, pues siempre tiene que haber un antídoto, en este caso el exorcismo. Y en esos exorcismos pues han ocurrido historias documentadamente reales, con juicios en el que hay condenas, donde las fechorías y las barbaridades llegan a ser muy desagradables. Ya. Y contigo, Manolo, ¿qué es el tema delicado que vas a tocar? Los incubos y los súcubos. ¿Qué es eso? Incubo y súcubo, ¿Eso pues qué es? demonios masculinos y femeninos que por la noche te dan cariño. Sí.
O sea que te puede pasear un demonio por la noche, Sí, Sí, pero carnalmente. 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 No es que se meta dentro de ti. Bueno, depende, Bueno, también sí, se puede también. meter. Se puede meter, vale, por otras vías se mete, ¿no? Pero Habrá gente ahora mismo en casa que diga, pero ¿por qué voy a dejar de ver este programa, no? bueno, Yo también quiero que me visiten los demonios por las noches. yo a mí un sucubo de eso puede venir por la noche cuando quiera. Ya, por la noche, pero no solo por la noche, ¿no? Bueno, también de día es que si no mi mujer se entera si viene de día. Hay gente que de día también le gusta recibir visitas. Bueno. Bueno, dicho esto, Alberto, venga, al lío. Vamos a lo simple, a lo fácil, a explicar un poco a Vamos la a empezar gente. por lo sencillo, venga. Efectivamente. Lo primero tenemos que... Yo aviso que todo lo que voy a contar es según el Vaticano, ¿vale? Vale, Nos regimos por el Vaticano. vale. Obviamente, ya sabéis, pues todo gira en torno a la Iglesia Católica y quien no crea pues dirá, esto es una chorra, pero bueno, vamos a amarrarnos a lo que dice el Vaticano. Venga. Primero, tenemos que entender lo que es una posesión diabólica. La descripción, fíjate, ahí tenemos un teléfono poseso. No, no, hay un teléfono que no para de sonar, Carlos le toca un botón, no sé por qué. Dicho por la Iglesia Católica, una posesión significa que Satanás o alguno de sus demonios toman el cuerpo de una persona sin su consentimiento. Vale. Ya, partiendo de esa base, O sea que partimos de la idea de que existe Dios, de que existe... si existe Dios y creemos en Dios, existe el demonio. Tiene que ser así. Efectivamente, porque al final el demonio, esto es de Hombre, primera de religión, no, a ver, es un ángel caído. Técnicamente, Lucifer era el ángel elegido o el más querido por Dios que llegó a querer compararse con él y fue lanzado a los infiernos. Era hijo de Dios y, por tanto, si era hijo de Dios, ¿de quién es hermano? De Jesucristo. Estamos viviendo una situación paranormal. No, ya está, ya está. Solo ocurre en el Club de los Está Curiosos. tomando Es un- vida, está Ah, siendo bueno, poseído. es verdad que pasan cosas, o sea, quiero decir, todos los días hago el programa, no pasa nada. Y ha habido un momento que toco el teléfono y sale una canción, pero que no sé qué ha pasado. Lo he cerrado todas las aplicaciones. Está No sé qué poseído, estaba sonando. está poseído. Espero que no, espero que no. Vale, entonces, por favor, partimos de la idea de que existe Dios y que existe el demonio. Vale, y partiendo de esa idea, dice la Iglesia Católica lo que has leído, Eso es. que existe la posibilidad... Que seamos poseídos por un demonio sin nuestro consentimiento. Ya. Y eso es una posesión diabólica. Vale. Ahora, yo pido a todos los que estéis al otro lado de la pantalla que cojáis un papelito y apuntéis, porque quizá estamos ahí al borde de o ser poseídos o estar ya poseídos. A ver, Porque vamos a hablar de las razones y los síntomas. venga, ¿hay que coger un boli o algo? Hombre, Venga, no, o no, lo ya puedes está. apuntar o lo puedes Puede ser apuntar. un lápiz también, ¿eh? Vale, no, de hecho he cogido un lápiz, venga. Soy un señor mayor que tiene lápices todavía. Vale, venga, a ver. Siempre según el Vaticano, ¿vale? Venga, venga, yo apunto. Las causas, a grosso Causas. modo, Venga. es por ser personas especialmente pecadoras, Pecadores de la pradera. eso es, o por ponerse en riesgo con acciones cercanas a Satanás. Mira, fíjate lo que tenemos ahí, Manolo, ¿te buenísimo. gusta? ¿Ves? Es que estoy eligiendo imágenes que no Tiene me que ver dura. M. Razón con esto. ¿no? Vale, Bueno. acciones cercanas Sí, a Satanás. A Satanás. Vamos a ver lo primero. ¿Qué significa ser pecador? Vale, pues lo de pecador, según la Iglesia, es todo aquel que comete actos no acordes a los dictámenes de la Iglesia Católica. Chungo. Ya, O sea, pero es que ahí, Imagínate la cantidad de normas. claro, ese límite. Aquí Si cuando- nos ponemos solamente con los 10 mandamientos, Ya no Eso es. cumple ni Dios. aquí sale. No digas eso, Manolo. No digas, no lo cumple ni Dios, porque nos salimos casi todos. O sea, algún pecadillo todos tenemos. Vale. No, pero es que algo tan O sea, simple. que eso ya voy a hacer clic. Roberto, es algo, Doble check. es algo tan simple, por ejemplo, todos los que están en las casas de hermandad, pues imagínate, el hecho de tener actos sexuales antes del matrimonio ya es pecado, ya estás viviendo en pecado. O sea, que eres proclive a ser poseído Vale, por el demonio. lo de los pecados está claro. Y acciones cercanas a Satanás. Aquí vamos con temitas que van a sorprender mucho. Aquí a Paco le va a poner los pelos de punta porque él también está cercano a Satanás. A ver. Bueno, pues según el Vaticano, siempre según eso, las acciones cercanas al demonio, vamos con la primera de ellas, Primera. actitud de entrega al vicio y al pecado. Aquí volvemos a hacer hincapié en eso. Vale. Define vicio y pecado. Claro, es que esto es. Pero un momento, si quieres lo busco, pero vamos. Busca- voy a buscar búscalo, vicio ¿no? en la RAE. Actitud Vale, de entrega. no, es que- Una copita de vino con un filete de vicio. ¿o es Inclinación, vicio, del latín vitium.
inclinación de una persona a realizar actos contrarios a la moral establecida. Ahora me dirás, defíneme moral establecida. O 2, mala costumbre. Por ejemplo, entre sus vicios está fumar y beber. Por ejemplo. Vale. ¿Te ha quedado claro? Vicios. Venga, sigue. No mucho, pero Venga, vale. el punto número 2. Dos. Oye, qué bonita la imagen, ¿eh? ¿Qué Ese, ahí donde lo veis es César Strawberry. ¿Se la está cueva del tesoro. riendo? Bonita, bonita no es. Vale, que está bien caracterizado Sí, César sí, Strawberry. es buena. Bueno, pues número 2. 2. Por realizar un pacto con el diablo. Pacto con el diablo. Esto yo Más aquí no. complica. Que si hay alguien al otro lado de la pantalla que ha hecho un pacto con el diablo, pues que sepa Bueno, que puede traer sus No conozco yo a consecuencias. nadie que haya hecho un pacto. Pero claro, la gente no va contándolo por ahí tampoco. Es que lo hace, de luego que no. Vale. 3. Punto 3, y aquí es donde más de uno se va a asustar y bastante, ¿eh? Venga. Porque son cosas muy mundanas, muy del día a día. A ver. Por acercarse a experiencias adivinatorias o espirituales. Bueno. Y vamos a descifrar un poquito qué es lo que quiere decir eso. Pues, primer subpunto, hacer uso de técnicas como el tarot, pozos del café, para adivinar el futuro. ¿A quién no le han echado las cartas del tarot, Ya. le han leído los pozos del café? Ya. Pues solo por hacer eso, eres una persona proclive Mira. a ser poseída por el demonio. Tengo aquí el periódico y aquí cuando acaba el programa tenemos una costumbre en el equipo que es, nos vamos a la página 48 del periódico ¿Los horóscopos? y leemos los horóscopos. Pues, Ya está, pecadores. pecado Yo no mismo. creo en esto, pero hay gente que me lo pide. Léeme el mío, Sagitario, y yo tengo que leerles lo suyo. Vale, adivinación. Lo siento por Rapel, ¿eh? O sea, claro, están cayendo todos. ¿eh? Ya, ya, Yo, ya. yo creo Las fotos de que, Rapés, que ¿eh? muy poquita gente se salva. No, desde luego, vale. ¿Algún punto más? Mire, este le va a dar mucho miedo a Paco Quevedo. Espiritismo con herramientas tipo Ouija. Bueno. Y Paco es muy... Yo eso no lo quiero ni, Sí, ni de pero, cerca. pero ocurre una cosa, que estos son posibilidades, no son condenas. O sea, Sí, pero estamos- Tú tienes un poco más de posibilidad. Esto es vía no quiere vaticana, decir Paco, esto- Que te vayan a poseer. Sí, pero esto es vía vaticana, ¿eh? Que esto es más serio. Aunque es posible que ya esté poseído y estoy intentando que no se note. Claro. ¿Quién no ha hecho la Ouija? Yo, por ejemplo, no. Pero muchos de niños sé que han jugado con el rollo ese de vamos a hacer una Ouija. Sí, sí. No sé si tú, Roberto, has hecho algo así. Lo Una venden- vez, sí, lo una vez, venden- pero invocó a alguien que no pronunciaba la R a Paquirri y aquello fue un desastre. Fue comedia, entonces no. Pues- yo creo que no cuenta. Vale, espiritismo. El siguiente punto, ya este sí que va a caer lo más grande. Venga. Y va a sorprender, ¿eh? Y ahora explicaré por qué. Actos de meditación tipo como el Reiki. ¿Por qué? Hacer meditación Sí, también. hacer meditación. ¿Por qué? Porque según el Vaticano, en esos momentos en los que tú dejas la mente en blanco, elimina las defensas y puedes dejar entrar Ujú, espíritu, bueno, en este caso pues demonios, es lo que... ujú. Y fíjate lo de moda que está ahora, las tontas estas de los chakras, del Reiki, bueno, me estoy acordando de nuestra amiga April, que se va un fines de semana a hacer Reiki o a hacer Ya, ya. meditación, pues Maestro Kundalini y todo esto. Claro. ¿no? Vale, Bien. ya, todo esto. ¿Algún punto más? no, ya ahora Vale, pasaremos pues a los vamos a síntomas. parar ahí porque tenemos que irnos a Publi. Sí. O sea, pecadores de la pradera, acciones cercanas a Satanás como tener vicios, hacer un pacto con el diablo, acudir a rapel, hacer espiritismo o meditar, Meditar. todo esto nos puede llevar a Acciones cercanas a Satanás. acciones cercanas a Satanás. Estamos hablando del diablo en el Club de los Curiosos, volvemos en 2 minutos. Vale. No se salva a nadie. Sí. Tranquilidad, 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 que estamos siempre con el buen rollo de Sí. Llegó la Hora y del Club de los Curiosos, pero hoy Alberto Pons y su equipo habéis querido hablar de posesiones demoníacas. Que vaya temita también, ¿eh? Toca. Vaya temita para esta hora. Toca, Roberto. Ya, toca. ¿Toca? ¿Por qué toca? Porque vamos a ¿Por qué hacer, toca? vamos a hacer especiales sobre la Biblia y sobre la vida de Cristo, porque viene Semana Santa. Entonces, Vale, si quien cree en Cristo tiene que creer en el demonio, porque van de la mano. vale, bueno. Pues Paco, ¿tú cómo vas de esto, de creencias en posesiones demoníacas, en acciones cercanas a Satanás, todo esto que estamos hablando? Hombre, yo tengo en, no, ahora mismo en no tengo que apuntar, perdón, consideración que me lo que la apunto, no me Iglesia acuerdo. Católica lo cree y forma a sacerdotes para que practiquen Sí, exorcismo. la Iglesia lo tengo. Pero para mí esto forma parte de la intrincada o el intrincado y desconocido mundo de la mente. Sí. La mente
tiene capacidades mayo, por sí. descubrir, y la histeria Vale. y patologías diversas, manifiestas o no, pueden mucho Vale. tener que ver 81, en 61. esto. ¿Por qué lo digo? Aunque era algo que iba a decir 8, al final. vale. Porque una inyección quita al demonio. La ciencia te pone un anestésico y el demonio no es capaz. Es decir, el endemoniado en ese momento que se puede hacer daño, Ya. hay convulsiones, hay efectos extrañísimos, Ya. se retuerce el cuerpo, hay una inyección y el demonio se va. Oh. Es muy interesante eso que estás diciendo, de verdad, claro. Todos pensamos en la niña del Sí, exorcista. lo tengo. De todas maneras Sin me voy a apuntar embargo- Pero, enseguida, pero ¿no? es Del verdad 12 que del si a la niña del 12, exorcista le 12 de pones mayo a una las 12. anestesia de estas que te deja así. ¿O no? Habría, Ha dicho Paco que sí. Ha dicho, habría- sin embargo, Gracias, igualmente. todos los casos de histerismo se han solucionado con una inyección adecuada Claro, por parte de un médico. claro. Si el que lo trata es un exorcista que lo que lleva es agua bendita, el efecto continúa. Ya. La Iglesia le da validez porque también forma parte de sus rituales y de sus creencias entre sus fieles. Ahora, siempre hay una vuelta de tuerca extra que te puedo contar después. Vale, luego me lo cuentas. Da igual, o sea, puedes estar muy endemoniado, pero a ti te dan un buen propofol, que es un anestésico intravenoso de duración corta. Y vuelve al infierno el Y, señor y, demonio. en fin, esto del viaje hace que el demonio se vaya. De eso estoy convencido y la ciencia lo demuestra. o no, Pons. o no, luego ya... ¿Cómo que o no? O Hay- sea, hay no casos- conozco a nadie. Hay casos extraordinarios. Bueno, también. ahora hablamos. Bueno, que estamos hablando de cosas que nos llevarían a poder tener una posesión demoníaca. Ser pecador de la pradera, acciones cercanas a Satanás, el vicio, pactar con el diablo. Eso no está bien pactar. Acudir a artes adivinatorias como el horóscopo, hacer espiritismo o hacer meditación, reiki y kundalinis y todas estas cosas. Se le ha olvidado una. ¿Casi? Formar parte del club de los curiosos. Ah, mira, No, eso eh. también, No, pero eso esa me sin la duda. guardo. Eso sin duda. Esa Esa la me la peor. guardo. Y para terminar tu bloque. Nada, ya los síntomas, muy brevemente, Sí. por si alguien está viendo que está siendo víctima o algún amigo suyo de un principio, una génesis de posesión diabólica, pues que lo sepa y acuda a un especialista. Vale, venga. ¿Vale? Primero, siempre lo que digo es según el Vaticano, ¿vale? He tirado de las fuentes oficiales. El número 1, la principal, es tener una aversión vehemente hacia Dios, la Virgen, los santos, la cruz y las imágenes sagradas. Lo estoy leyendo textual, ¿eh? Eso es el punto 1. 1, Punto 2. 2. Es literal, ¿eh? Movimientos de ojos como canicas independientes. Bueno, eso lo hacía Marujita Díaz. De hecho, creo que he traído la imagen de Tenemos la Marujita. imagen de Marujita. Sí, está por ahí, creo. O sea, que mover los ojos así como clic, 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 No. eso puede ser un síntoma de No, estar endemoniado. pero Marujita Díaz no, porque lo hacía a la vez. Aquí en este caso serían los ojos cada uno. Cada uno pues, a lo suyo. Efectivamente, uno para Vale, cada entonces Marujita, en fin, afortunadamente, Sí, cuando no, la no estaba mujer poseída. hacía eso, no estaba endemoniada. Vale, el tercer síntoma de Tercer síntoma, aversión a la oración. Ya. Además, esto es muy de película, cuando está el padre rezando y empieza a pegar a berrío. Claro. Si le sienta mal, es mala señal. Vale. Gran película, Aquí huele a muerto. Hombre, Bueno, yo decido. Punto 4, fuerza física desmedida, o sansonismo, ¿no? Que también se le conoce, cuando el poseído pues, es capaz de arrastrar 3-4 personas a la vez. Punto 5, expulsar espuma por la boca. Ojo, atento, ¿eh? Da mucho miedo. Claro, Joder, tela. Qué ¿eh? horror, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror. Y por último, otro clásico, pero que lo dice el Vaticano, hablar en lenguas muertas. Ya sabéis que sí. Sánscrito. todo. Efectivamente. Vale. Y nada, Vale. si ves que tiene alguno de estos síntomas, pues, Pues acude a un buen exorcista, que te saque el demonio. Bueno, y estoy con Alberto Pons, con Paco Quevedo, con Manolo del Prica, estamos hablando del demonio, del maligno, del demonio, de la posesión diabólica. de la posesión diabólica. Y has hecho un mapa muy bueno. Sí, para que la gente lo entienda lo que es. Síntomas de estar endemoniado, Razones. por qué puedes estar endemoniado, etcétera. Y qué es etcétera. una posesión. Muy bien. Según el Vaticano siempre, ¿eh? Según el Vaticano. Muy bien. Está muy bien que digas esto porque No, habrá gente claro, que porque diga, un psicólogo... esto se la saca Alberto Pons de la manga". No, y porque un psicólogo te diría otra cosa, el que no cree dice otra cosa, pero esto es según el Vaticano. Muy bien. Y ahora Paco Quevedo, con sus apuntes, ¿qué tienes por ahí al respecto?
Uf, un lío. Estoy confundido. Sí, porque Bueno, pues hablamos de la Iglesia y parece que solo hablamos de una creencia que, bueno, como ellos creen en el cielo y por lo tanto tiene que haber un contrapeso, el infierno, y todo esto queda en rituales y creencias. Sin embargo, hay que decir que el Vaticano tiene doctores de la máxima formación, de la máxima categoría mundial, que se dedican a estudiar este fenómeno. Hablamos de psiquiatras. Entre el clero hay no solo teólogos, filósofos, hay psiquiatras, hay médicos, gente muy formada que se ha dedicado a estudiar esto. El padre Gabriele Amorth, que fue el famoso exorcista del Papa en esta película que se hizo recientemente, no hace muchos años, esto es real, esto es real. Bueno, pues él considera que ha conocido 160.000 exorcismos en los que había posesión. También dicen, después de haberlo estudiado con el máximo rigor, que solo entre un 2 y un 3,5% de ese total no pueden explicarlo sin recurrir a enfermedades mentales. Antes de aceptar un exorcismo, la Iglesia pide un informe médico de un psiquiatra, de un psicólogo ajeno a ellos, que certifique que no hay una patología. A partir de ahí, ellos entran a estudiar y a valorar. Y aún así, descartan sobre un 95% por patologías no manifiestas, pero que ellos llegan a determinar. Pero ¿qué ocurre con ese, digamos, entre 5%, 3%? Pues que se producen efectos como los que ha dicho Alberto y que no tenemos forma de saber de dónde vienen. ¿Por qué alguien es capaz de ejercer la xenoglosia, que es como se llama, a hablar en arameo, una persona que jamás ha conocido ese idioma? Madre mía. Claro, o sea que de todos los posibles casos de posesión diabólica, de exorcismo, solamente entre un 3 y un 5% la Iglesia dice que considera que son reales. Ahí hay porque efectivamente pasan cosas que no se podrían explicar por la ciencia, como por ejemplo que de pronto una persona del siglo XXI hable una lengua muerta. Pero no, pero no solo la lengua muerta, siglos. Sino que levitan como alguien puede levitar. Tienen capacidades telequinéticas, mueven cosas a distancia, se producen llagas. ¿Cómo es posible esto? Ahí entraríamos a valorar o que efectivamente hay una fuerza ajena a la voluntad del implicado que es capaz de producir estos efectos, o entramos en el mundo de la mente con capacidades de acceder a no sé qué archivos y sacar información para poder hablar un idioma que no conoce o poder leer la mente. Se han dado casos en los que ha escalado una pared, ha levitado, ha leído lo que estaba pensando el sacerdote y se lo ha dicho. Capacidades consideradas paranormales que se manifiestan en personas a veces totalmente analfabetas. Claro. Yo creo que todo el mundo está pensando ahora mismo la peli del exorcista, ¿no? Y estamos viendo estas imágenes y yo creo que un poco nos hacemos a la idea de qué va lo que está contando Paco Quevedo. Que la peli de exorcista está basada en una historia real. Es una historia real, efectivamente. Es una historia real, bueno, un poco dramatizada, pero efectivamente es uno de esos casos en los que no hay una explicación científica sin recurrir a lo que la Iglesia contempla, una fuerza maligna ajena a nosotros que nos invade, o la mente. ¿De qué es capaz la sugestión? Ahí tenemos la hipnosis. He visto, la hipnosis hay mucha gente que piensa que es algo falso, sin embargo está aceptada totalmente por la ciencia, se aplica como terapia y cuando se aplica hay gente que la pones completamente tiesa y le metes 100 kilos encima y allí se queda. Yo he estado en esas sesiones y el cuerpo es capaz de hacer cosas que de manera natural no. Entraríamos a valorar si es la mente la que tiene capacidades que pueden llegar a confundirse con una posesión diabólica, porque anulan tu voluntad consciente y hacen sacar otras cosas que llevamos dentro. Vale. Has hecho ya varias referencias al cerebro. Claro, en el cerebro puede haber un montón de información que incluso no sepamos o que no sabemos organizar, vale. Pero si tú no sabes sánscrito... Eso te va a comentar. Bueno, si tú no sabes ni siquiera que existe un idioma que desapareció hace no sé cuántos siglos, ¿cómo tu cerebro
va a ejecutar ese idioma? Me pregunto. Pues habría dos vías claramente contempladas en todo este estudio de la parapsicología, incluso de la psicología oficial, te digo. Una de ellas es que el cerebro y la mente es algo que está conectado a fuentes de información muy potentes, incluso a otras mentes. Esto está demostrado desde los soviéticos, que ya hicieron en los años 40 y 50 una serie de experimentos escalofriantes para demostrar que hay conexión entre cerebros, que hay telepatía. Cogieron a unos conejitos, a una mamá conejita, en cuanto parió, dejaron a los conejitos en un laboratorio y la madre la llevaron en un submarino a tomar viento. Cuando iban ejecutando a los conejitos, la mamá coneja tenía una alteración cerebral totalmente distinta y de dolor a cuando los conejitos eran cuidados. Se me ha roto el alma que Bueno, he puesto en el papel de esos conejitos, pobrecitos, de verdad. Alberto, ¿comes hamburguesas? Sí, ya. Con el ajillo. Vale, bueno. Pero bueno, hablamos de ciencia. Y conejos En ciencia sabemos que se utilizan cosas que son reprobables. Pero es así. Entonces, posesiones diabólicas puede haber, es solo la mente, es la histeria o hay una fuerza maligna que puede meterse dentro. Te puedo referir dos casos que son muy desagradables. A mí le he dicho a Alberto que no me gusta hablar de ello. Pero mira, por ejemplo, hay uno, los dos se dieron en el año 1990. Esta es una de las chicas lamentablemente afectada. Uno se dio a final de enero de 1990 y el otro se dio en septiembre de 1990, que fue este. En este, la mamá pensó que su hija, y todo viene a través de la sugestión. Cuando alguien se sugestiona de algo y llega a creer profundamente en ese algo, puede generar cualquier tipo de monstruo. Es así, nuestra mente tiene psicosis, tiene paranoias y tiene esquizofrenia, que son puertas abiertas a una realidad que no existe, pero sí existe para el implicado. Ahí tenemos una vía de explicación de este tema. El caso es que la madre se convenció de que la hija estaba embarazada del mismo demonio. Era un ambiente de esoterismo exagerado, de rituales extrañísimos demoníacos, y bueno, pues un buen día se metió en la habitación con ella, con un par de amigas y con alguien que se dedicaba a esto, y quisieron hacerle un exorcismo a la niña. La pusieron en la cama, abrieron sus piernas, empezaron a extraer el demonio del interior, introduciendo, es desagradable y pido perdón, la mano por la vagina, y dice que tocaron serpientes que tenían que salir de allí. Después de varias horas, chillidos, los vecinos llamaron a la policía y lo que se encontraron es que la niña había sido vaciada del útero y todos los intestinos que estaban estrellados contra la pared. Madre mía. Te digo, lo siento mucho, fue un caso que apareció en prensa, es real. La madre y las acusadas acabaron absueltas. ¿Por qué? Porque se consideró una enajenación mental absoluta. Ya. Y fueron internadas en un psiquiátrico. Mira, esas cosas a mí me Pero además de que me da mucha rabia. eso es siempre me pregunto, siempre le pasa a las mujeres. O sea, nunca le meten la mano a un hombre. ¿no? Eso es lo demoníaco. Eso es lo demoníaco de este asunto. No, es la mente humana y la muy capacidad, humano, claro. la capacidad humana de convertirse en un auténtico demonio para él mismo, ¿no? Vale. Hay otro caso, pero mejor no lo cuento. No, viendo el sitio al que nos has llevado. En estos rituales, entras en este ambiente de ritual. El otro es más duro que el de... Te ponen, no, este es más duro. El otro es similar, pero hay una diferencia. En el otro es la misma chica que estuvo trabajando en Francia, ya tenía 36 años, lamentablemente esta anterior tenía 11, no se podía defender. Esta fue voluntariamente a que un curandero le hiciese un exorcismo, porque ella misma había estado en estos rituales donde se crea el ambiente, la luz, repetición de una serie de oraciones que te meten en un estado alterado de consciencia, que es el que abre la puerta a cualquier demonio o monstruo que te digan. Vale. Y lo que hicieron fue darle
litros Quedan- de agua con sal y si sigues, vinagre no puedes- y acabó muerto. Si Déjame sigue, hablar, Paco, hombre. sigue Manolo, no puede. Manifiéstate. Manolo, el del Prica, no puede hablar. Y tienes 4 minutos solo, Ya Manolo. ves, que no me Paco, hombre. Estoy poseído. Claro. Que, hombre, veníamos con el factor Paco, ¿no? Factor Paco. Que, nada, yo no, incubo y sucubo es lo que traía, que va a dar la risa. Los incubos, para que la gente se haga idea, son demonios, ¿no? Que poseen a las mujeres, y los sucubos, demonias, ¿no? Demonios femeninos que van a por los chavales. Esa foto no la he mandado yo, ¿eh? Esa foto Esa buena. foto no es mía. ¿Este es un incubo o un súcubo? Es un incubo, claro. Es un incubo, se ven los ojillos de incubo. De hincar. Entonces, claro, eso venía todo de la época de la Biblia y tal, y entonces decían que esas manifestaciones eran como en la Edad Media, que como pensamiento oscuro que tenía uno en el interior, y entonces el tema de los incubos es que por la noche pues eran las mujeres. De hecho, se dice que la leyenda dice que de ahí es donde nacen las brujas y todo eso, por el tema de la relación entre incubos y mujeres. De hecho, se dice, la leyenda dice que el mago Berlín es hijo de un incubo. Y luego lo que es los súcubos, pues son estas demonios femeninas como la que estamos viendo en pantalla, que casualmente extraen la energía a los chavales jóvenes y a los clérigos. Casualidad de los clérigos. Entonces, claro, a mí que me viniera así un sucubo de esto por la noche, me quiere sacar la energía, pues tampoco le iba a poner yo muchas pegas. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo se saca la energía? Pues yo supongo que... Es que me hace unas preguntas en horario familiar que no puede entrar uno de esos detalles. No entre en detalles. ¿Qué pasa? sí. Pero, es una cosa que viene de todas las culturas. De hecho, en la cultura judía, creo recordar, Lilith es la súcubo más importante, y que la tengo por ahí apuntada, y era más famoso porque desafiaba lo que era el dominio masculino, y en algunas culturas la consideran como la primera que reivindica los derechos femeninos, ¿no? Como la Mira, primera feminista. es que eso que has dicho, hoy en día hay muchas, sí, no diría sectas, pero como órdenes y seguidoras de Lilith, que Sí. adoran al demonio Lilith. Sí, porque ya te digo, está considerada como de las más famosas, y por eso le temían los hombres en la época, porque era como reivindicaba como los derechos de mujer y el poderío femenino. Y vamos, de hecho mi sobrina se llama Lilith, que es un nombre así. Entonces, estos demonios siempre han visitado los dormitorios, siempre tienen esos rituales de sexo con los que tiene, y se supone que es también porque tú tienes como esos pensamiento oscuro, y y al estar dormido facilitas que todas esas tensiones sexuales que tiene, todo eso, pues, te entra el demonio ahí, y es por lo que tú tienes esas visitas nocturnas de estos personajes. Es que eso que acaba de decir Alberto. Manolo, de todo es conocido, yo no lo he sufrido, pero seguramente alguno de vosotros sí, estos sueños húmedos, ¿no? Que se Claro. llaman. Ya. Que amanecía con la sábana... yo ¿Quién creo- no sabe si fue una visita de... Es adolescencia. Puede ocurrir en la Sucubo. adolescencia. Yo creo que eso Sí. puede tener una explicación. Bueno, Puede ser, puede ser. Los amantes había que explicarlos de alguna manera. claro, Bien, también, es verdad. sí, y es algo que no solo está en nuestra cultura como cristiana, sino también en la época de Mesopotamia y tal, y también se hablaba de este tipo de posesiones y este tipo de demonios que te visitaban. Los judíos también lo tienen, y es algo que es muy común en todas las culturas a lo largo de la historia, de este tipo de posesiones demoníacas. Vale, ¿se puede evitar de alguna manera así? Claro, siguiendo los 10 mandamientos para que no, Vale, para que no vale. tenga esa facilidad para que te entre el pecado. Pero claro, yo como me cuesta que trabajo seguir esa lista, pues por eso tengo yo esas visitas nocturnas. Claro, y claro, por eso claro. cuando voy por la mañana muchas veces con maleta me siento fatigado, porque he tenido... Sí, claro, normal, porque toda la noche. Claro, toda la noche el demonio sacándome esa trabajando, energía claro. juvenil que todavía me queda. En fin, no dejen de escuchar el Club de los Curiosos, el podcast, está en iVoox, y habláis de esto. Que por cierto, este próximo sábado hacemos el especial Posesiones del Demonio. O sea que esto, pero Con versión. Paco Quevedo long hablando play. una hora. Está. Eso, Paco Solo- Quevedo. solo Paco una hora. ¿Cuánto durará el programa? Sí, aproximadamente. Este se puede alargar un poquito más. Puede si ir viene hasta Paco. 3. 3, 4 horitas, 5. Pues nada, no os perdáis el Club de los Curiosos. Manolo, Paco, Alberto, gracias. Volvemos mañana, misma hora, mismo sitio, en 101 Televisión. Llegó la hora. Hasta mañana, los queremos, andaluces.